Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de Números, capítulo 12, versículos 1 al 13. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado como esposa a una mujer extranjera. Decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando haya un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa, yo hablo con él, cara a cara, abiertamente y sin secretos, y él contempla, cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo, Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue, y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María, y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María, como quien nace muerta del seno de su madre, mira su carne, ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor, diciendo: Señor, cúrala por favor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 1 al 2 y 10 al 14. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos, venidos de Jerusalén, y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y les dijo: escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió: las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Hoy, nos reunimos para reflexionar sobre dos pasajes de las Sagradas Escrituras, donde encontramos importantes lecciones sobre la humildad, la pureza de corazón y la verdadera adoración a Dios. En este pasaje, encontramos un relato que nos muestra los desafíos y las luchas que enfrentan incluso aquellos que están cerca de Dios. Es una historia de conflictos y celos entre personas que deberían estar unidas por su fe en el Señor. Pero, a través de esta historia, Dios también nos enseña sobre la importancia de la humildad, la oración y la obediencia a su voluntad. La lectura comienza enfocándose en la situación particular de Moisés, el líder elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Moisés era un hombre extraordinario que había sido llamado y comisionado directamente por Dios para llevar a cabo esta misión. Dios había hablado cara a cara con Moisés y le había confiado la tarea de liderar a su pueblo.
Sin embargo, a pesar de la clara autoridad divina que Moisés tenía, no todos en el campamento israelita aceptaban su liderazgo de manera humilde y respetuosa. En este pasaje vemos que María y Aarón, la hermana y el hermano de Moisés, respectivamente, cuestionaron la autoridad de Moisés y expresaron su descontento con la situación. La Biblia nos dice que hablaron contra Moisés debido a la mujer etíope que había tomado como esposa. En esta situación, el trasfondo de la crítica aparentemente estaba relacionado con un tema de racismo y etnicidad, ya que la esposa de Moisés era de una etnia diferente. Sin embargo, el problema principal era que María y Aarón estaban envidiosos de la posición y autoridad de Moisés. La envidia es una trampa peligrosa en la que podemos caer fácilmente si no guardamos nuestros corazones con diligencia. A veces, miramos a otros y deseamos tener lo que tienen, ya sea su posición, reconocimiento o talentos. Pero debemos recordar que Dios nos ha llamado a cada uno a un propósito único y que Él nos ha dado dones y talentos específicos para servirle y glorificarlo. Dios, en su omnisciencia y sabiduría, vio y escuchó la envidia y las críticas de María y Aarón contra Moisés. En respuesta a esto, Él intervino de manera inmediata. La presencia del Señor descendió en una nube sobre la tienda de reunión y llamó a Aarón y a María. Dios defendió la posición de Moisés y dejó en claro que Él era su siervo fiel y que la forma en que Él se revelaba a Moisés era única y especial. Dios le hablaba cara a cara, mientras que a otros profetas y líderes les hablaba a través de sueños o visiones. Este encuentro con Dios fue una corrección amorosa y una llamada al arrepentimiento para María y Aarón. Esta lectura también nos enseña que Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Esta afirmación puede sorprendernos, considerando la posición y el liderazgo que tenía Moisés, pero es un testimonio de su corazón humilde y obediente hacia Dios. La humildad es una virtud que agrada mucho a Dios. Es la disposición de reconocer nuestra dependencia total de Dios y nuestra falta de mérito propio. Cuando somos humildes, estamos dispuestos a aceptar la corrección y el consejo y a someternos a la voluntad de Dios en lugar de la nuestra. Vemos también que cuando la nube se levantó de la tienda, María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón inmediatamente reconoció el pecado y suplicó a Moisés que intercediera por su hermana. La intercesión de Moisés es un ejemplo poderoso del papel que juegan los líderes espirituales y los creyentes en la oración. A través de la oración intercesora, podemos rogar a Dios en nombre de otros, pidiendo su gracia, perdón y misericordia. Es asombroso ver cómo Dios respondió a la oración de Moisés. En lugar de castigar a María de manera permanente por su pecado, Dios la sanó, después de que Moisés intercedió por ella. La misericordia de Dios es inmensa y abundante. Aunque somos pecadores y merecedores de castigo, Dios nos ofrece su perdón y sanación cuando venimos a Él en arrepentimiento y humildad. Su amor y su compasión son más grandes que nuestros errores y nuestras faltas. La historia de María y Aarón nos advierte sobre los peligros de la envidia y el descontento con la posición y los dones que Dios ha dado a otros. En cambio, debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos y confiar en que Dios nos ha llamado a un propósito único y especial. Ahora, echemos un vistazo al Evangelio de hoy, donde encontramos a Jesús confrontando a los líderes religiosos, fariseos y escribas por su enfoque equivocado en las tradiciones humanas y su negligencia de los mandamientos de Dios. En este pasaje, los líderes religiosos se acercan a Jesús con una pregunta cargada de acusación. Los fariseos y escribas estaban más preocupados por la observancia de las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. Jesús, en su respuesta, no se enfoca en la cuestión superficial del lavado de manos, sino que profundiza en la cuestión del corazón y la verdadera adoración. El Señor aclara
que no es lo que entra en la boca, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Nuestras palabras y acciones provienen de nuestro corazón y es allí donde reside el verdadero problema. El pecado, la impureza y la corrupción surgen desde adentro y solo pueden ser sanados por la gracia y el perdón de Dios. Jesús está más interesado en nuestro corazón y nuestra relación con Dios que en meras prácticas externas. Esta enseñanza es especialmente relevante para nosotros hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de tradiciones, reglas y normas humanas que a menudo pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. A veces nos enfocamos en cosas superficiales y nos olvidamos de las verdaderas necesidades espirituales de las personas que nos rodean. Jesús también critica a los fariseos y escribas por ser ciegos, guías de ciegos. Ellos estaban más preocupados por mantener su apariencia externa de justicia que por guiar a otros hacia una verdadera transformación del corazón. Como seguidores de Cristo, debemos ser conscientes de no caer en esa misma trampa. Nuestra vida y nuestras acciones deben reflejar la gracia y el amor de Dios, y nuestra prioridad debe ser guiar a otros hacia una relación más profunda con Cristo. El Evangelio también nos recuerda que solo Dios puede arraigar y establecer lo que es verdadero y duradero. Aquello que no es de Dios, tarde o temprano, será desarraigado y desvanecido. Por lo tanto, es fundamental construir nuestras vidas sobre la roca sólida de la palabra de Dios y no en tradiciones o enseñanzas humanas que pueden ser inestables y cambiantes. En esta historia vemos cómo Jesús desafía las normas y expectativas humanas para enseñar verdades eternas. Su enfoque no está en las prácticas religiosas externas, sino en la renovación del corazón y la transformación interior. Él nos invita a abandonar la hipocresía y buscar una relación genuina con Dios, permitiendo que su Espíritu Santo obre en nosotros para purificarnos y guiarnos por el camino de la verdad. También debemos ser conscientes de que solo lo que está arraigado en Dios perdurará. Aquello que no es de Dios, tarde o temprano, será desechado. Por lo tanto, debemos construir nuestras vidas sobre la base sólida de la palabra de Dios y buscar su dirección y guía en todo lo que hacemos. En nuestra búsqueda de seguir a Cristo, debemos esforzarnos por entender su palabra y aplicarla en nuestras vidas. No basta con escuchar superficialmente, sino que debemos sumergirnos en su palabra y permitir que sus verdades transformen nuestra mente y nuestro corazón. En conclusión, las lecturas de hoy nos invitan a examinar nuestros corazones y nuestras actitudes en nuestra relación con Dios y con los demás. Nos desafían a buscar la humildad y la pureza de corazón y a acercarnos a Dios con sinceridad y confianza en su amor y misericordia. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra que nos guía y nos enseña a vivir una vida que te honre y te glorifique. Te pedimos que nos ayudes a buscar siempre la humildad y la pureza de corazón y a acercarnos a ti con confianza y sinceridad. Perdona nuestras faltas y debilidades y ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo. Que podamos experimentar tu amor y tu misericordia en nuestras vidas y que podamos ser canales de tu amor y de tu gracia hacia los demás. Te pedimos también por aquellos que están pasando por dificultades y pruebas en sus vidas. Te pedimos que les des fuerzas para seguir adelante y que sientan tu presencia constante a su lado. Te pedimos por aquellos que están lejos de ti y que buscan significado y propósito en sus vidas. Que puedan encontrar en ti la verdadera paz y satisfacción que solo tú puedes dar. Te pedimos por nuestro mundo, que está lleno de dolor y sufrimiento. Te pedimos que traiga sanidad y reconciliación a los lugares de conflicto y violencia y que puedas usar nuestras vidas para ser agentes de cambio y esperanza. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y por estar siempre presente en nuestras vidas. Confiamos en tu amor y en tu poder para obrar en nosotros y a través de nosotros.
En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, oramos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.